Muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy gustoso de estar aquí con ustedes compartiendo esta transmisión y con un tema que, por cierto, va muy bien con estas fechas decembrinas. Nos lo han solicitado a través de nuestras redes sociales y decidimos que fuera el tema para este episodio, el episodio 21. ¿Ya recibió su aguinaldo? Es pregunta. Y si sí, ¿fue lo que esperaba? Y si no, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues todo esto y más hoy aquí en Voz de la Justicia. Comenzamos. Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias a usted por formar parte de esta comunidad. Esto es En Voz de la Justicia, un podcast creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes con la finalidad de resolver sus dudas en materia de derecho de una forma clara, sencilla, directa, fácil de entender, a cargo, por supuesto, de expertos en el tema. Mi nombre es Jacobo Orenday y quiero recordarle nuestras redes sociales antes de comenzar. Nuestra forma de contacto, donde usted podrá sugerirnos, plantearnos temas, solicitar respuestas a sus preguntas legales o, por qué no, dejar ahí sus inquietudes para posteriormente abordarlas en algunos otros episodios. En Facebook, búsquenos como Poder Judicial Aguascalientes, en Instagram como @PoderJudicialAGS. También estamos en Twitter como PJudicialAGS y también estamos ahora transmitiendo en YouTube. Le invito a que nos vea, ahí encuéntrenos como Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, active el icono que dice suscribirse y la campanita para que sepa usted cada vez que subimos un nuevo video, un nuevo episodio de este podcast. También, por cierto, transmitimos en Spotify a todo el mundo. Además, nos encuentra en Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast y Anchor. Le invito a que comparta este capítulo en sus redes, que lo envíe a través de WhatsApp a quien considere que le es de utilidad, a sus amigos, familiares y conocidos. Sobre todo le vuelvo a comentar en esta temporada decembrina. Pero entrando en materia, abordemos el tema el día de hoy. Este tema que está en boca de trabajadores, de patrones en estas fechas decembrinas. El aguinaldo. ¿Qué es? ¿Cuándo se debe entregar? ¿Cuánto me corresponde? ¿Qué pasa si me lo dan o si no me lo dan? ¿Los jubilados, por ejemplo, reciben aguinaldo? Bueno, pues quédese, porque de esto hablaremos el día de hoy. Y para informarnos acerca de todo lo relacionado con esta prestación, nos acompaña un experto en el tema. Doy la más cordial de las bienvenidas al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez. Magistrado, gracias por acompañarnos en Voz de la Justicia. Bienvenido sea usted. Muchas gracias y es un honor tener la oportunidad de dirigirnos a todo el auditorio. Sobre todo, como ya lo señalaste, para platicar de un tema de mucho interés en estos días, porque ya gran parte de los trabajadores ya empezaron a recibir el aguinaldo, otros ya hasta se lo gastaron, unos más están esperando con ansiedad recibirlo en los próximos días. A mí me gustaría, magistrado, que comenzáramos por el principio. ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, la palabra aguinaldo significa regalo, es un regalo. Voy a platicar brevemente así del origen de esta palabra. Resulta que en el pueblo romano tenían ellos una tradición. La tradición era de que al comenzar el año nuevo, los habitantes del imperio acostumbraban llevarle un regalo al monarca para desearle un buen inicio del año. Entonces le llegaban su regalo y le decían: te llevamos tu aguinaldo, te traemos tu aguinaldo. La cultura romana se extendió por toda Europa, por todo el mundo conocido en ese momento, y llegó, y al momento de afinarse con otras culturas, pues se fue adquiriendo características diferentes. En los pueblos del norte de Europa, ellos arraigaron la tradición del aguinaldo, pero ahora era al revés. Ahora era que los que tenían poder tenían que entregarle algo a los súbditos, al pueblo. Claro.
Y entonces lo empezaron a relacionar normalmente con el inicio del año o con algún acontecimiento importante. Resulta que llega del norte a España y de España llega a América. Y cuando llega a América con los pueblos indígenas, los pueblos españoles, el pueblo conquistador, necesitaba introducir la nueva religión. Y entonces, como era, digamos, la finalidad de ellos era imponer la nueva cultura, pero principalmente la nueva religión, utilizaron ellos algunos mecanismos para motivar a los pueblos indígenas a que participaran de estas nuevas tradiciones, de nuevas culturas. Y entonces lo que hacen es que ellos lo relacionan ahora con el tema de la Navidad. Se empezó a hacer la costumbre de que los patrones, los dueños de las tierras, los dueños de las minas, en la época navideña le entregaban un regalo a los trabajadores. ¿Qué fue lo que ocurrió con posterioridad? Que se empezó a arraigar. Entonces todos los patrones en la época navideña hacían un regalo, un aguinaldo a los trabajadores. Entonces esta idea se empezó a arraigar de tal manera que después se consideraba ya como una especie de obligación, una costumbre, una tradición. Pero fue realmente hasta 1917 en México, en la Constitución, en la cual se recogen muchas aspiraciones de materia laboral, donde por primera vez ahora se habla de un derecho laboral, y ese derecho laboral es el aguinaldo. Ahora ya el tema del aguinaldo no tiene nada que ver con eso que les había comentado, cómo surge históricamente, pero ahora es simplemente una prestación de carácter laboral. ¿Cuál es la finalidad del aguinaldo? Bueno, la ley Federal del Trabajo establece que debe pagarse antes del día 20 de diciembre. ¿Por qué? Pues recuerden la tradición, es decir, era muy apegado a la Navidad y entonces era una manera de que ahora los trabajadores cuenten con un recurso adicional para solventar los gastos que se generan en esa época. Hablando de ese punto en particular, magistrado Ponce, ¿cuántos días se establece la ley del trabajo que le corresponden a un trabajador por concepto de esta prestación? Miren, hay que entender que hay diferentes tipos de trabajadores, solo que comúnmente nos referimos solamente a aquellos que se regulan por la Ley Federal del Trabajo, pero no. Tenemos los trabajadores burócratas federales, es decir, aquellos trabajadores que laboran para el gobierno federal. Los trabajadores que laboran para el gobierno federal se rigen por la Ley Federal para los trabajadores al servicio del Estado. Y esta ley, en el artículo 42, apartado B, establece que los trabajadores del gobierno federal tendrán derecho a un aguinaldo de 40 días, por lo menos sin deducción alguna. Es decir, no se les cobra impuestos. Y establece que se pagará en dos apartados, en dos porciones, dos exhibiciones. La primera en el mes de diciembre, la segunda a más tardar el día 15 de enero. Entonces 50 y 50%. Pero tratándose de ese tipo de trabajadores, es importante que ustedes sepan que luego, a pesar de que hay una ley federal que los rige, esta establece solamente mínimos. Y entonces ya en las condiciones generales de trabajo de cada dependencia, en ocasiones pues se va negociando y se negocian aguinaldos por cantidades superiores. Entonces eso explica por qué, por ejemplo, los maestros reciben un aguinaldo que es más alto de 90 días, es decir, 3 meses de salario. Pero tenemos otro tipo de trabajadores, son los que laboran para los gobiernos del Estado y municipios. Nos regimos por el estatuto jurídico para los trabajadores al servicio del Estado. Y el estatuto jurídico para los oficios del Estado, en este caso en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, nos va a marcar que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 35 días de salario por lo menos, y también hace referencia que es sin deducción alguna. Como es lo mínimo que se establece, puede haber alguna dependencia que de pronto pudiera mejorar la prestación. Lo que no se puede recibir un trabajador burócrata es menos de esos 35 días de aguinaldo sin deducción alguno que se considera en el estatuto jurídico. Y ahora vamos a la parte que es la más común, es decir, aquellos trabajadores que se rigen por la Ley Federal del Trabajo, es decir, aquellos que laboran para empresas particulares,
por llamarle de esa manera. Entonces la iniciativa privada. Uh-huh. Entonces si cualquiera de ustedes trabaja pues de pronto en una ferretería, en otra palería, trabaja de pronto en una empresa, en Nissan Mexicana, la Ley Federal del Trabajo establece como aguinaldo para los trabajadores por lo menos 15 días de salario anual, que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Y otro tema por ahí importante es entender que esta es una prestación de carácter obligatorio. ¿Qué significa? Que si estamos laborando, tenemos derecho nosotros al pago del aguinaldo, cualquiera que sea el tiempo que estemos laborando para la empresa. Entonces no importa que yo haya laborado todo el año, no importa si nada más trabajé 6 meses, si llevo trabajando para la empresa 3 meses o 1 mes. Tengo derecho al pago del aguinaldo, pero si yo no laboré el año completo, se entiende que tengo derecho solo a la parte proporcional. Si no se me pagan los 15 días completos, sino solamente la parte proporcional por el tiempo laborado durante el año. La ley y el derecho están aquí, en Voz de la Justicia. Magistrado Ponce, ¿qué hacer si me doy cuenta de que mi aguinaldo, lo que me están dando, no corresponde a estos términos que usted habla de las respectivas leyes que establecen las respectivas leyes? O bien, ¿qué pasa si llega la fecha límite, que es el 20 de diciembre, como ya lo mencionamos, y yo no recibo mi aguinaldo? Es importante entender que lo ideal es que todas las prestaciones que otorga la ley se entregaran en tiempo y en forma por todos los patrones. Creo que la mayoría de los patrones o la inmensa mayoría de los patrones sí cumplen con esta prestación y tratan de hacerlo puntualmente. Pero no faltará, como siempre, alguno que no quiera cumplir. En ese caso hay que entender que es un derecho y por tal motivo yo, trabajador, tengo derecho a que me den mi aguinaldo a más tardar en la fecha que ya señalamos. Si soy un trabajador que labora para la iniciativa privada, antes del día 20 de diciembre, llega el día 20 de diciembre y el patrón no nos paga el aguinaldo, no puede el patrón de pronto decir, mira, te lo voy a pagar después. No, al más tardar en esa fecha. Y a partir de ese incumplimiento, los trabajadores pueden exigir su pago. Ahora, ¿qué es lo aconsejable? ¿Qué es lo que les recomendamos? Podrían ir con un abogado particular y el abogado particular por ahí representarlos y posteriormente demandar. Sin embargo, no hay necesidad de que contraten los servicios de un abogado particular, porque también hay instituciones que brindan asesoría jurídica gratuita. Podrían ustedes acudir a dos instituciones fundamentales. La primera de ellas son las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo siguen operando, no obstante que ya estamos en un nuevo sistema de justicia laboral, particularmente aquí en Aguascalientes, a partir del día 3 de noviembre. Sin embargo, siguen funcionando y siguen con la función, primero, de la facultad que tiene de representar gratuitamente a los trabajadores y a los sindicatos. Continúan también con la función de que ellos, si promueven un juicio representando a un trabajador, pueden interponer los recursos que la ley establece en la defensa de sus trabajadores, y tienen también la función conciliadora. No se las quitó el nuevo sistema. Entonces tienen la facultad. Pueden acudir a la Procuraduría. Ahí la Procuraduría llamará al patrón, le hará conciencia en que tiene que pagar el aguinaldo y buscará que lleguen a un arreglo. Esa sería una primera alternativa. Pero la segunda, y que también es eficaz, ahora aprovechar los centros de conciliación laboral. Tenemos centros de conciliación laboral local y centros de conciliación federal. El centro de conciliación local se encuentra en el Hospital Hidalgo, en lo que era el antiguo Hospital Hidalgo, ahí en la calle Galeana, y el centro de conciliación federal se encuentra aquí en Plaza Cristal. Y el centro de conciliación laboral tiene precisamente la función de que puede ir el trabajador, puede ir acompañado de su abogado, puede ir acompañado de cualquier persona de confianza del trabajador. No requiere ir acompañado forzosamente de un abogado, sino que él puede ir incluso directamente y solo. Llegaría al centro de conciliación, señalaría que no le han cubierto el pago del aguinaldo, y lo que va a hacer el centro de conciliación es citar al patrón para tratar de que lleguen a un arreglo. Si llegan a un arreglo, ahí mismo le pagan al trabajador o establecen fecha para su pago, y ese convenio tendrá carácter obligatorio y será ejecutable.
por los tribunales laborales, que ya ahora dependen del Poder Judicial. Solamente que no pueden acudir directamente a los tribunales laborales, porque ahora tienen que pasar primero por el centro de conciliación, que me parece que es una medida magnífica, porque pues se trata de evitar un juicio. Entonces busca la manera de que a través de la conciliación pues se haga conciencia, particularmente en el patrón, del cumplimiento de las obligaciones y con ello. Entonces la sugerencia es acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo o acudir a los centros de conciliación. Si no llegan a un arreglo, pues entonces ya presentarán su respectiva demanda. Que habrá que acotar, magistrado Ponce, que ambas opciones que usted atinadamente recomienda son gratuitas. No es necesario erogar alguna cantidad para obtener ese aguinaldo, que es muy importante. Sería muy rápido porque la idea de los centros de conciliación es que atiendan el asunto casi inmediatamente, en forma inmediata. Entonces sería la sugerencia. Yo quisiera tocar dos temas que nos han hecho mucho énfasis en nuestros escuchas de En Voz de la Justicia, dos casos muy especiales. El primero es el de los trabajadores por honorarios, magistrado Ponce. ¿Este tipo de trabajadores recibe aguinaldo? Bueno, el tema de las personas que reciben honorarios es que ellos se rigen por una relación de carácter civil, es decir, ellos se rigen por lo que se conoce como un contrato de prestación de servicios profesionales. Cuando es así y es un contrato meramente civil y te pagan honorarios, entonces no tienes derecho al aguinaldo. ¿Por qué? Porque es una relación de carácter civil, no tiene nada que ver con la cuestión laboral. Solamente que hay que hacer la siguiente acotación. En muchos lugares, o de pronto en muchas áreas, te pagan no como honorarios, sino que de pronto te pagan bajo una figura de carácter fiscal, que son los llamados asimilados a salario. ¿Qué son los asimilados a salario? Es decir, no son directamente trabajadores tuyos, pero se asemeja a una relación de carácter laboral. Y en ese caso, los asimilados a salarios sí tienen derecho a que se les pague la parte proporcional de su aguinaldo. Bueno, ahí tiene para tenerlo muy presente. Si usted está bajo esta figura de honorarios asimilados a salarios, sí tiene derecho a el aguinaldo, y si no, pues evidentemente no será acreedor a este. Y otro de los puntos que nos hacían hincapié en las redes sociales, magistrado Ponce, ¿qué pasa en el tema de los jubilados y de los pensionados? ¿Tienen derecho a aguinaldo? Bueno, aquí es importante hacer un acotamiento. Una relación laboral concluye de diferentes formas, y una relación laboral concluye con la renuncia de un trabajador, concluye cuando un trabajador de pronto fallece, pero también concluye cuando un trabajador se jubila. Entonces, cuando yo me jubilo, dejo de estar sujeto a una relación de carácter laboral. A partir de ese momento, lo que surge es solamente tu derecho a recibir una pensión. Afortunadamente, los regímenes de seguridad social, los regímenes contemplan la posibilidad de que los jubilados reciban también una cantidad adicional en el mes de diciembre, y normalmente también le denominan aguinaldo. Entonces, si contemplamos la ley del ISPEA, la ley de pronto del Seguro Social, o la ley de pronto de los trabajadores que laboran, están sujetos al ISSSTE, la ley del ISSSTE, vemos que sus ordenamientos como tal tratan de contemplar esta figura. Entonces permiten que normalmente en este periodo también reciban una cantidad adicional. Propiamente, insisto, no sería adecuado llamarle aguinaldo, pero como está tan arraigada la idea del concepto de aguinaldo, pues entonces eso permite que de pronto digan los jubilados, pues sí, me van a dar mi aguinaldo, y normalmente pues ya cada ley va estableciendo el monto del aguinaldo que les corresponde. En algunos lugares 15 días, en otros son 30 días de aguinaldo, ¿verdad? Y le seguimos llamando aguinaldo. Entonces, en términos generales, pudiéramos decir que bajo el esquema de las leyes de seguridad social, pues afortunadamente para estos trabajadores también se les contempla una cantidad adicional para cubrir estas necesidades apremiantes que se generan en el fin de año. Qué interesante tema, magistrado Ponce.
y cuántas aristas tan diferentes puede abarcar un tema como lo es el aguinaldo, que está en boga justamente previo a estos días decembrinos, como bien lo notaba usted. Finalmente, a manera de cierre, magistrado Ponce, algo que desee acotar, agregar a este tema. Bueno, solamente recordarles que ya los tribunales laborales dependen de los poderes judiciales. Particularmente aquí en Aguascalientes, pues recordarles que a partir del 3 de noviembre de este año ya están en funcionamiento, en operación los tribunales laborales. Esto es importante que lo conozcan ustedes, porque antes estaba muy arraigada la siguiente idea. Yo tenía un conflicto de carácter laboral y la gente decía, voy a ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, te voy a demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje siguen funcionando, pero solamente para concluir los asuntos que llegaron a sus manos antes del día 3 de noviembre. Después del 3 de noviembre ya ahora los tribunales laborales. Entonces yo solamente recordarles que para exigir cualquier prestación de carácter laboral, allí están los tribunales laborales a disposición y al servicio de aquellos que requieran o que tengan algún conflicto de carácter laboral. Pero en la mayoría de las ocasiones, pues recuerden que antes de acudir al tribunal, primero hay que acudir al centro de conciliación laboral y posteriormente, si no hay arreglo, pasarán al tribunal laboral, que están expeditos para administrarles justicia en materia laboral y que ahora son responsabilidad del Poder Judicial, pero que además en Aguascalientes creo que son extraordinariamente dignos, y que además de que sean dignos, tienen todo el equipamiento, tienen gente que es muy capaz, gente que ha sido elegida mediante procesos de oposición muy transparentes y que estamos seguros de que van a garantizarles a ustedes una justicia pronta y expedita en materia laboral. Así es que, compañeros, si no les pagan el aguinaldo, pues recuerden que hay las instancias a las cuales hay que acudir. Primero ante los centros de conciliación, Procuraduría de Defensa del Trabajo y posteriormente ante los tribunales laborales. Agradecemos al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, por su tiempo y su disponibilidad para tratar estos temas que en estas fechas, pues ya bien, resultan de mucha utilidad. Muchísimas gracias, magistrado, por acompañarnos. Al contrario, un gusto, y cuantas veces me inviten, aquí estaremos platicando de cualquier otro tipo de tema. En Voz de la Justicia. Recuerde también, nuestro buzón electrónico está abierto para ustedes. Recibimos sus sugerencias de temas o preguntas a nuestro correo institucional comunicacionsocial@poderjudicialags.gov.mx o en todas nuestras redes sociales que ya mencionamos al inicio de este programa. Ahí estamos esperando sus preguntas. En los controles técnicos agradezco a Alma López. Mi nombre es Jacobo Orenday. Hasta la próxima. Escuchas En Voz de la Justicia, un podcast derecho.